Bueno, me preocupa la situación política y me preocupa la situación institucional y también me preocupa la situación social del país en virtud de las medidas que se vienen tomando, ¿no? O que se proponen tomar también, teniendo en cuenta el DNU, teniendo en cuenta los proyectos de ley que se han enviado, el proyecto de ley de ómnibus, como se le llama. Así que bueno, preocupado por todo eso en realidad. El presidente ha iniciado su gestión de espaldas al Congreso y ha continuado con comentarios y afirmaciones agraviantes contra el Poder Legislativo, lo cual bueno, no me parece acertado para un presidente de la nación, ¿no? Arrancar así. Nosotros, sin embargo, acá en el Senado, y cuando digo nosotros, bueno, me refiero a mí, a senador Espíndola, senadora Bío, que conformamos Bloque Unidad Federal, hemos tomado la decisión de no ponernos a obstaculizar de arranque un gobierno que ha sido recientemente votado por el 56% de los argentinos, desde una óptica de una oposición, digamos, no cerrada. Y hemos considerado que el Congreso tiene que funcionar. De hecho, cuando hicimos la sesión en diciembre, una sesión que fue cuestionada por mis compañeros del Bloque Unión por la Patria, yo hablé con Mayan Weber, que dije no comparto la estrategia que han usado, porque, digamos, por varios motivos. Primero, exponer al peronismo una derrota en la primera de cambio me parece un error estratégico. Facilitarle a todos los diarios una tapa donde diga el peronismo perdió contundentemente el Senado, para mí fue un error de estrategia política. Y además porque facilitarle a Milei la tarea impidiendo que el Senado se constituya y pueda funcionar, creo que también es otro error, porque fíjense que Milei saca un DNU y la verdad que no tiene fundamento para sostener ese DNU en los términos que fue sancionado, sacado, ¿no? Emitido. En cambio, si nosotros hubiéramos tomado la actitud que tomó el Bloque Unión por la Patria de obstaculizar el Senado, no permitir que se constituyan las autoridades, lo cual hubiera, como consecuentemente, el Senado no hubiera podido funcionar hasta febrero, sí tendría Milei un argumento legal fuerte, al decir tengo que emitir un DNU porque el Senado no se puede constituir hasta febrero y tengo que gobernar. Bueno, nosotros advertimos esas cuestiones. Yo fui uno de los primeros, yo a modo personal, fui uno de los primeros en el país en expresarme en contra del DNU, porque considero que es abiertamente inconstitucional. Considero que avasalla al Poder Legislativo, considero que pone al país, a muchos ciudadanos y al Estado mismo en un riesgo, porque si este DNU es rechazado, acá pasan dos cosas, si es rechazado por el Congreso, si la comisión evaluadora, la comisión de DNU se expide y ambas cámaras lo rechazan, bueno, tiene efecto a partir del rechazo hacia adelante, un efecto, bueno, de nulidad para adelante, pero lo actuado anteriormente sí es válido realmente. En cambio, si se expide la Corte o se expide la Justicia y lo declara inconstitucional, es nulo a partir de su gestación. Por lo tanto, hay acciones jurídicas, hay hechos jurídicos, acciones jurídicas, contratos y demás, que se emitieron en el transcurso y que quedan nulos. Y eso va a producir también problemas en la vida particular, en la vida empresaria y al propio Estado, porque va a haber demanda, va a haber cuestiones a resolver desde el punto de vista legal. Supóngase un caso, un contrato de alquiler, en base al DNU. Yo creo que sí,
porque es inconstitucional. O sea, el Senado puede rechazarlo o no al decreto, al DNU, y manifestar que no está de acuerdo por un montón de cosas. Mi posición es la que le dije, lo rechazo por inconstitucional. O sea, ni siquiera analizo los artículos, ni el artículo 1 ni el artículo 300. O sea, es inconstitucional. Entonces, vamos, aparte, va en línea con la actitud que ha tenido el presidente desde el momento de asumir. El presidente asume, como le decía recién, de espaldas al Congreso, da un discurso en la explanada, un locutor le dice a los legisladores, un locutor, no la autoridad de la Cámara ni la presidenta de la Asamblea Legislativa, un locutor le dice a los legisladores y a la Corte Suprema y a los gobernadores que estaban sentados ahí que se queden sentados viendo y escuchando el discurso del presidente por pantalla. Es una falta de respeto absoluta. Y consecuentemente a eso, a ese desprecio, vienen las manifestaciones del presidente para con los legisladores, ¿no? Estamos acusándolo, calumnias y demás, grave, y lo sigue haciendo. En esa línea, después manda un DNU, o sea, y después manda la ley ómnibus, en la misma línea, queriéndose adjudicar superpoderes que le deleguen las facultades legislativas prácticamente, lo que equivale a desaparecer el Congreso, y bueno, responde a una actitud claramente, monárquica, evidentemente quiere ejercer un poder monárquico. Bueno, eso lo que dio es, manda un proyecto de reforma constitucional y debatimos si queremos monarquía o no. De otra forma, no, de otra forma creo que tenemos que respetar la Constitución. O sea, la Constitución no la respeta, ya desde el vamos, cuando quiera avasallar a uno de los poderes del Estado. A otro de los poderes del Estado le está diciendo cómo vestirse. Entonces, hay cosas que revisar. Uno no puede creer que porque sacó el 56% la gente votó para que haga lo que quiera y para que ejerza un poder monárquico, ¿no? Porque todos fuimos electos. A mí me votaron en Entre Ríos, o sea, todos tenemos votos atrás, por algo estamos acá. Ahora, no por eso nos vamos a creer que somos los dueños de la verdad y que podemos hacer lo que queremos. Hay un Estado de Derecho, hay una Constitución, hay reglas de juego que tiene que cumplir un gobernante, independientemente de que quiera soslayar la cuestión política o no sé hasta qué punto lo podrá hacer, porque sin política no va a poder hacer nada, todo es política, digamos. Pero bueno, desde ese punto de vista yo tengo que ser claro en eso, me opongo al DNU de forma contundente. La ley ómnibus habrá que ver qué es lo que llega, porque la tienen que dar diputados, creo que todavía no hay acuerdo para tratarla en diputados. Bueno, cuando haya acuerdo en diputados la tratarán y habrá modificaciones, habrá que ver qué llega para acá. Lo que sí le puedo decir es que hay muchos asuntos con los cuales de ninguna manera vamos a, por lo menos en mi caso, a acompañar. Por ejemplo, la delegación de poderes. La delegación de poderes y las formas que se quieren delegar los poderes. Por ejemplo, la utilización indiscriminada para privatizar como quiera y a la sola firma, tampoco. Digamos, como concepción, tengo bien en claro que los recursos naturales del país no se las tenemos que dar a un privado. O sea, no tiene lógica que si tenemos petróleo le demos un privado para que explote nuestro petróleo. Considero que acuerdo con que a veces el Estado no es eficiente en administrar algunas cosas, eso estoy de acuerdo. Ahora, si decimos que sí somos eficientes, entonces que somos, Milei dice que es un presidente, que es economista, preparado, y va a ser más eficiente que el resto. Bueno, una buena manera de demostrar la eficiencia es administrar la empresa del Estado eficientemente. O sea, no podemos justificar que si el Estado no es eficiente, vos privatizarlo, te estás diciendo que vos tampoco estás en condiciones de administrarlo, ¿no? Yo le hablo a modo personal, ¿no? Okay. Hablamos a modo personal porque
la senadora de Vigo de Córdoba puede tener una opinión, y que seguramente la tiene en cada uno de los puntos, que a lo mejor no es exactamente esto. Nosotros no hemos debatido los puntos a nivel bloque, porque no sabemos qué es lo que va a salir de diputados. Bien. No sabemos si va a salir la ley completa, no sabemos si va a salir la mitad de la ley, no sabemos si van a reformar los artículos. Entonces es muy difícil evaluar así cuando uno no sabe lo que realmente tiene que votar o no en su momento. La vicepresidenta de la Nación, la presidenta del Senado, sí he tratado un par de veces con ella, pero además hay una actitud distinta. Fíjese que en mi caso particular presido la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la comisión más importante del Senado, y yo como oposición la estoy presidiendo. O sea, ese es un gesto ese, por sí mismo es un gesto, ¿no? de apertura y también de tener la claridad de que si tenés 7 senadores necesitas consenso y acuerdos para poder funcionar. Y creo que Milei no está viendo que para gobernar también le falta ese nivel de acuerdos y consenso con los propios gobernadores, que sé que se están quejando porque no hay ninguna posibilidad de sentarse a acordar cómo resolver algunas cuestiones provinciales. O sea, el presidente tiene que gobernar para todos. Si La Rioja tiene un problema que está emitiendo cuasi moneda, me parece que el presidente debería intervenir allí, a partir de un reclamo genuino de La Rioja. Está reclamando 1,5 puntos de coparticipación, que se la deuda históricamente, y que porque nunca se pudo resolver eso, usted sabe lo que es la discusión de coparticipar, es necesitas el acuerdo del 100% de las provincias y de cada, casi imposible lograrlo. Entonces, siempre hay una compensación presupuestaria hacia la provincia de La Rioja. Hoy eso ni siquiera se atiende, y obviamente la provincia de La Rioja tiene que atender los servicios y pagar los sueldos y atender los servicios de su provincia y transmitir una cosa y moneda. O sea, hay un desprecio hacia las necesidades del interior del país. Me parece que eso no puede pasar. Y el 56% de los votos, que es lo que le mencionaba hoy, que no terminé de redondear esa opinión, no son para esto, no fueron para esto. O sea, Milei no tuvo 56%, digamos, por su propuesta electoral. Milei tuvo un porcentaje para su propuesta electoral, que fueron las generales, 29,8% creo que fue, más o menos por ahí, y de ese porcentaje hay un alto componente de malestar hacia la política, no plenamente hacia la oposición libertaria. De ahí al 56 hay un componente antiperonista, un componente que no quiso votarlo a Massa, no quiso votar el peronismo, que no quería continuidad, están los votos de Patricia Burri, los votos de otros sectores que no votaban al peronismo. Entonces, y que en la campaña electoral de Patricia Burri, de Larreta y demás, denostaban la propuesta de Milei. O sea, un electorado que votó a Patricia Burri denostando la propuesta de Milei. O sea, no es que estaban de acuerdo con la propuesta de Milei, sino que habían votado a Milei. Estaban de acuerdo con una posición que era contraria a la de Milei. Pero en el balotaje primó el cambio, no querían que haya una continuidad de Massa, el peronismo, y hay un componente de voto antiperonista, obviamente, que es un voto que de por sí ha construido Juntos por el Cambio, un componente antiperonista, y por eso Milei llega al 56% de los votos, pero no están ahí los 56% para que haga esto. Hay un error de concepto. Si alguien si el presidente cree que tiene 56% porque para hacer esto, está equivocado. Tiene un error de lectura importante en cuanto a lo que la gente quiere hacer. Digamos. ¿Villarroel quiere hacer algo distinto a lo que hace Milei? No sé si quiere hacer algo distinto. Está haciendo, digamos, lo que debería hacer Milei en su ámbito de funcionamiento, que es el Senado. Está construyendo consensos para que el Senado funcione y el Congreso funcione. Funcionando el Congreso, Milei no puede decir que necesita gobernar por decreto porque el Congreso no trabaja, no funciona. El Congreso está funcionando. Nosotros hemos garantizado que el Senado esté funcionando. El primer tema que mandaron, que yo no estoy de acuerdo con
contratarlo, no sé, no era prioritario, ¿no? Pero mandaron boleta única. Bueno, lo tuvimos que tratar. Lo sacamos, lo tratamos el 3 de enero y lo tratamos el 10 de enero y sacamos dictamen. Unánime. O sea, hay dos posiciones, sí. Pero boleta única, unánime. Todos quieren boleta única. El peronismo quiere boleta única. Sectores del peronismo, como el kirchnerismo, dentro del y el no kirchnerismo, votaron por boleta única. El 100% de los integrantes de las dos comisiones votaron boleta única. Esa es la verdad de la mesa y firmaron. Después lo demás chamullo. Hacerse cargo. Después, viste, no, hacerse cargo. Yo cuando armé el bloque Unidad Federal, me salieron a decir, se fue del peronismo, qué sé yo. No, porque sería aclarar, yo no me voy del peronismo. Es una estrategia legislativa para poder sacar la ley de tarifa, por ejemplo, que terminó saliendo con Force. Una ley que el peronismo debería aprobarla, debería haberla impulsado, no solamente. Bueno, con Force terminó sacándola. Y lo mismo, fue una estrategia legislativa. Bueno, yo me hice cargo, acá lo mismo, de que estrategia legislativa nada. Ahora también todos firmaron el dictamen y todos quieren boleta única. Esa es la verdad de la milanesa. Que la verdad que si el Unión por la Patria creyó que oponerse a la composición del Senado para que pueda funcionar era una buena estrategia, es lo que le dije al principio. Un error grave de estrategia. Lo reitero, expusieron al peronismo a una derrota contundente. Ni siquiera juntaron los 33 votos. 29 juntaron. Un error. No podés hacer eso. La tapa de los diarios, al otro día, ¿ustedes saben cuáles eran las tapas de los diarios? O sea, le dimos la herramienta para que se nos rían. Una derrota contundente al peronismo innecesaria, porque ni siquiera estamos discutiendo un proyecto de ley. Si usted me dice, estamos discutiendo la privatización de YPF, te acepto todo. Si vos me decís que estábamos discutiendo las autoridades de la Cámara, no. Aparte, no hay que ser hipócrita. Porque a mí se cansaron de llamarme porque lo que querían es poner autoridades. Como no tuvieron el número de autoridades, quisieron bajar la sesión. Pará un cachito. Las cosas como son. A mí no me gusta decir esto, pero que no me digan lo otro si saben cómo es. Me dieron los números. Yo le dije a Mayán, lo dije, o sea, no estoy diciendo nada que. Yo le dije a Mayán, le erraron la estrategia. Fue un error. Si yo hubiera hecho, primero, aunque yo hubiera votado con Unión por la Patria, no hubieran llegado al número. O sea, no llegaban de ninguna manera. Ni siquiera con el bloque Unidad Federal llegaban. No llegaban de ninguna manera al número. O sea, nada, hubiera abultado la derrota. Pero además, no compartía la estrategia. Si no tenés ese número, porque no te dio para poner una autoridad que querías poner en una Cámara o lo que sea, tenés que apoyar la constitución de la Cámara para que el Senado funcione y no someterte a una derrota electoral. A mí Mayán la explicación que me dio me dice, sí, pero queríamos exponerlo a ustedes. Bueno, estamos en la chiquita, hermano, estamos en la chiquita. El peronismo necesita otra cosa. Si esta va a ser la estrategia, a ver, con esa visión, hoy el bloque está dividido, hoy nosotros estamos en otro bloque. Podríamos haber estado en el bloque Unión por la Patria, no hubiéramos nunca roto el bloque si hubiera habido otra actitud y otra visión estratégica en la conducción del bloque Unión por la Patria. Cometen errores garrafales, enormes, a mi modo de ver, por supuesto, yo no soy dueño de la verdad. Pero lo que hicieron ese día, ese 39, fue un error estratégico de Unión por la Patria y expuso al peronismo a una derrota. De eso tienen que hacerse cargo ellos. Necesitaba un jefe como Massa. No obstante, yo escuché lo mismo después que se perdieron las elecciones. Yo, por supuesto, acompañé a Massa en la elección, ¿no? El peronismo, Entre Ríos. Aún después de haber perdido las elecciones y un resultado que ya sabemos, seguí escuchando eso hasta días antes de la primera sesión. El tema es que si vos afirmás
y le decís a alguien, que puede ser tu jefe político, tu jefa política, puede ser Cristina, puede ser otro jugador más, vos le estás afirmando que tenés 39 votos y no hablaste con nadie, ¿de dónde sacaste eso? ¿Con usted no hablaron? Jamás. Jamás nadie me vino a decir, escuchame, vamos a reconstruir el... Jamás. Hasta el día de hoy. Nadie. Entonces, arrogarse, tener 39, tener 35 incluso, bueno, no sé quién vende eso y quién compra, pero en realidad nadie habló con nadie acá. Entonces, ¿cómo se recompone? Estamos errando. Claro. ¿Cómo se recompone para usted el peronismo? ¿Qué se necesita? El peronismo necesita modernizarse, primero. Necesita usar la palabra renovación es hasta trillado, ¿no? Porque venimos hablando de que hay que renovarse hace rato. Renovarse no significa tirar a nadie por la ventana, se necesita a todos, pero lo que sí tiene que hacer el peronismo es modernizarse. Hoy está totalmente afuera del radar de muchos jóvenes que son votantes, que hoy votaron a Milei, ya en la anterior no estaban votando al peronismo, o sea, si se fijan los números, hay llamados de atención, que no lo estamos advirtiendo. El peronismo ha dejado hace mucho también de afiliar, en general digo, ¿no? Porque hay ciudades, provincias que han trabajado distinto, pero en general no está haciendo un buen trabajo con jóvenes desde hace décadas del peronismo y hoy pagamos las consecuencias de ello. Sumado a que, bueno, a veces te juegan contra la economía y cuando te juegan contra la economía te lleva puesto. O sea, cualquier gobierno que le va mal, desde el punto de vista económico, sea del partido que fuere, digamos, es muy probable que pierda, ¿no? Pero yo veo un problema más de fondo que tiene que ver con que si el peronismo no se moderniza, no cambia las prácticas, corremos serios riesgos para el futuro, ¿no? ¿Es con Massa esa recomposición? ¿Es con un dirigente como Jack Llora o como Quintela? Es con Massa, es con Jack Llora, es con Quintela, sí, y con muchos otros dirigentes. Acá no hay que excluir a nadie. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es si queremos ir para ese lado, si queremos modernizar el peronismo, si queremos ver cómo convocamos jóvenes y demás con otra cosa, o si nos dedicamos a la chiquita, si estamos mintiéndonos entre nosotros, si estamos viendo cómo venimos al Congreso y exponemos al otro a ver qué vota, en vez de preocuparse por el voto y preocuparse por recuperar el peronismo, o sea, ahí le estamos errando. O sea, por ese camino no va a pasar nada, vamos a seguir así. Hoy Massa puede tener un rol importante en esta tarea, ¿no? Creo que Massa, que estoy seguro que coincide con este pensamiento. Después hay que ver cómo se articulan las piezas, ¿no? Porque no sé si todos coincidirán, pero yo tengo la convicción de que hay que ir por ahí, ¿no? Reitero, si no modernizamos el peronismo, y reitero también, no estoy hablando de tirar a nadie por la ventana, pero si no ponemos gente que tenga claro que tenemos que cambiar algunas metodologías, no vamos a prosperar, digamos. O sea, no importa quién sea, lo que tiene que tener claro es a dónde queremos ir. Para mí tenemos que ir hacia allá. Tenemos que modernizar el partido, tenemos que generar políticas que atraigan a la sociedad, especialmente a los jóvenes. Tenemos que ser claros si queremos un peronismo para resolver los problemas de la gente, para sacar a la gente de la pobreza, para que el país se desarrolle y demás, o queremos un peronismo que se ponga a discutir poder y cuando llegamos al poder nos peleamos en la interna y nos boicoteamos entre nosotros y después no podemos lograr los objetivos y nos ponemos a pensar en las próximas elecciones para seguir teniendo poder, o sea, poder por poder. Ahí le erramos y con eso no quiero ser injusto. El peronismo ha hecho mucho, de hecho, dejar claro, el país cuando se desarrolló, cuando creció, lo hizo con un gobierno peronista, siempre. Cuando creció y se desarrolló fue un gobierno peronista. Pero bueno,
Hoy no nos fue bien y tenemos enfrente del Poder Ejecutivo, al frente del Poder Ejecutivo, a una persona que está planteando un país totalmente contrario a lo que nosotros pensamos, ¿no? Yo creo que tiene actitudes violentas en sus manifestaciones, seguramente lo hará. Y bueno, algún día comprenderá que o modifica la Constitución y establece una monarquía o no sé qué estilo de gobierno, porque si tampoco le interesa la Constitución, no sé, anarquía sería. O respeta la Constitución Nacional, respeta la democracia, respeta la República y respeta los poderes de esa República, ¿no? Parece que son los caminos que tiene que tomar el presidente. No sé cuál va a tomar. No sé cuál va a tomar. Yo veo que está en una actitud violenta, sí, innecesaria, sobre todo con el Senado. El Senado le está demostrando funcionamiento. Mandaron una ley, se la dictaminamos en 7 días. Está lista para ser tratada en el Senado. Es junta 37 votos, eso no me corresponde a mí, pero está lista para ser tratada en el Senado. Si quieren llamar a sesión, van a tener quórum. Yo no llamo a sesión. ¿Usted llama a sesión? No. Los senadores no llaman a sesión. En extraordinaria, la presidenta del Senado llama a sesión para los temas que están en extraordinaria, sí. En diputados también. Llama al presidente de diputados y la presidenta del Senado son parte de este gobierno. Si hay sesión o no, no depende del resto de los senadores, depende del partido de gobierno, depende del presidente de la nación. O sea, no puede el presidente achacarle al Congreso que no funcione cuando las autoridades son de su gobierno. O sea, es responsabilidad de ellos.